ha tocado algo así? ¿Llegar a un ritual? Sí. ¿Sí? Sí. Era una persona que mató a 2 de sus hijas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy tomando cerveza porque la verdad este episodio está bastante interesante, está bastante más serio de lo normal y les voy a decir por qué. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este episodio y antes que nada les quiero presentar a Raúl, el investigador forense. ¿Cómo estás, Rayito? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación y sinceramente me da mucho gusto que te interesen estos temas tan castigados en la sociedad, con mucho tabú, sinceramente. Muchas gracias. Sobre todo en las redes sociales también, sí, ¿no? No, súper castigado. Y que bueno, estamos tratando de cambiar ese chip de las personas para que, pues, ¿cómo decirlo? Quitarles el morbo de alguna forma y se eduquen en cuestión a las ciencias forenses. Claro. La verdad que todo esto surgió, amigos, porque yo estaba estaba en una plática y yo dije, estaría increíble tener a un médico forense aquí y alguien me dijo, no, yo conozco a alguien que tiene una cuenta buenísima, mira, no sé qué. Me la pasaron y la vi y síganlo, investigador forense, ya lo van a estar viendo acá abajo. Y la verdad que lo vi y dije, wow, necesito hacer un podcast con él porque necesito que me eduque y que nos eduque a todos sobre las ciencias forenses, porque la verdad es que es algo súper interesante. Yo me acuerdo que de joven tenía varios amigos que me decían, yo voy a estudiar criminólogo, yo me encanta todo lo que tenga que ver con el crimen. Y pues aquí tenemos al maestro Raúl que nos va a venir a enseñar todo, ¿no? Efectivamente, no, muchas gracias. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero darte un pequeño presente. Mira, este pequeño cráneo. Espérate, ¿es real o no es real? Es un cráneo de una persona no identificada del servicio médico forense. ¿Es real? ¿Es cráneo humano? Nah, no te creas, Rayito. No, es un cráneo, es una réplica del mismo, pero está muy interesante. Es un icono que me gustaría que tuvieras porque pues es algo que identificarías fácilmente sobre el ámbito forense. Órale. No, muchísimas gracias. Mira, aquí lo tenemos. Es el primer regalo que me dan. Un poco creepy, pero me encantan. Me encantan estos regalos. Sí. Lo voy a dejar aquí para que nos haga compañía. ¿Cómo se llamaba? No tiene nombre. No está identificado. Que se llame el Crimi, ¿no? Una cosa el Crimi. Aquí vamos a tener al Crimi que se va a quedar con nosotros para el podcast. Vientos. Bueno. Pues vamos a entrar de lleno a este tema porque la verdad yo estoy muy intrigado. Para empezar, ¿tú qué estudiaste, Raúl? Mira, yo estudié, tengo una licenciatura en criminología, criminalística y técnicas periciales. Es como tal lo que es la licenciatura como tal. Mucha gente confunde estas ciencias y mucha gente piensa incluso que soy médico forense, pero en realidad no, soy criminólogo criminalista. ¿Cuál sería la diferencia entre un médico forense y lo que tú haces? Ok, te voy a explicar así brevemente y claro, preciso y conciso, ¿va? Criminología se basa principalmente en el estudio de lo que es el criminal, en este caso el delincuente, la víctima del delito, el control del delito, la prevención y sobre todo las conductas antisociales. Hay mucha gente que dice, es que ¿por qué eres tan antisocial? Es un término que hasta cierto punto está mal empleado porque una persona que comete una conducta antisocial es todo aquello que va en contra del bien común. Es decir, que tú y yo estemos en orden en una sociedad, que no nos perjudiquemos, que no cometamos delitos, entre otras cosas. Entonces, eso es básicamente criminología. La criminalística se basa principalmente en el estudio científico del lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo. Es decir, si imaginemos que aquí hay un homicidio y pues un perito criminalista entra, acordona el sitio para proteger que no se destruya ningún tipo de evidencia, de indicio que pueda dar con el autor del crimen. Esto básicamente nos va a dar pauta a conocer muchas incógnitas, porque, por ejemplo, en criminalística hay 7 preguntas de oro. Es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. Wow. O sea, todas esas cosas, esas preguntas hay que responderlas. Esas preguntas hay que responderlas y hay que realizar las investigaciones pertinentes. No sé por qué cuando dices eso se me viene a la mente el juego de Clue. Ándale, algo así. Que dicen dónde, con qué y quién. Y quién, efectivamente. Haz de cuenta que es una representación
de una investigación criminal por criminalística. Bueno, se escucha como pleonasmo, pero es una investigación criminal en la cual tú prácticamente te vas a basar a encontrar al autor del delito. Eso es lo que principalmente. El médico no hace eso. El médico lo único que hace es abre el cuerpo y determina por qué fue la muerte. Bueno, ahí vamos con la medicina forense. La medicina forense simplemente es una rama de la medicina en general que va a tratar de dilucidar problemas en el ámbito legal, que estén inmiscuidos en el ámbito legal. Okay. No solamente realiza necropsias, porque incluso tienen ayudantes que son técnicos en necropsias. Incluso hay médicos forenses que ni siquiera abren los cuerpos, sino sus ayudantes. Una necropsia es abrir el cuerpo y investigarlo, ¿no? Ajá, es determinar como, por ejemplo, el diagnóstico, bueno, la causa de muerte, el tiempo de muerte, con qué tipos de agentes vulnerantes fue privado la víctima, cuántos tipos de heridas tiene. Pero si quieres, ahorita te explico eso más adelante. Okay. Y, por ejemplo, medicina forense, te digo, no solamente se basa en la investigación en el cadáver, ¿no? O sea, la sangre, órganos, etcétera. Sino también, por ejemplo, un médico forense puede determinar la violación, por ejemplo, de una persona pues, que sufrió un altercado, para determinar si sí fue o simplemente está chantajeando. Claro. O sea, determinar efectivamente si fue una violación, determinar, por ejemplo, la edad biológica, porque no sé si conozcas gente que sea mayor y parezca menor, ¿no? Claro. O sea, que se comen años. Ajá, determinar edades biológicas, integridad física. Por ejemplo, hay tipificación de heridas que a lo mejor se agarran a madrazos y si son heridas que tardan, por ejemplo, más de 15 días en sanar, ya sube la penalidad o baja la penalidad. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese tipo de análisis en el cuerpo, un médico forense lo realiza con vivos y con muertos, ¿sí te fijas? Sí. Entonces ahí es como más que nada esa confusión, pero pues bueno, prácticamente es la tarea del médico forense. Pero tú como investigador también puedes tomar el papel de médico forense. No, para ello sí se necesita como tal ser médico forense, estudiar, bueno, todos los años de medicina, que son como 6 más o menos. Sí. O sea, estudiar tu residencia, tu servicio. Bueno, la residencia no, es el internado, el servicio. Posteriormente haces una especialidad, ¿no? Exactamente. Participas para el examen nacional de residencias médicas que, o sea, es tan difícil que si pierdes tienes una pregunta mal, bajas como 100 lugares. ¡Wow! O sea, imagínate qué tan difícil. Entonces hay que encontrar la parte de lo que es creo que es patología forense o es medicina legal, en la parte en la cual te tienes que especializar y ya posteriormente estudiar lo que es la residencia. Ok. Todo ese es el camino de médico forense. Y nosotros como peritos criminalistas, es directo a la carrera. O sea, yo estudié 4 años y medio en esta carrera y pues fue prácticamente directa. O sea, hay gente que dice, es que yo quiero hacer necropsias. Ok, pues estudia medicina forense, claro, ¿no? O un técnico en necropsias, porque es la persona que pues prácticamente lo abre y ya. Ajá. Pero obviamente es como un ayudante de un médico forense. Oye, ¿de dónde sale tu curiosidad por todo esto? Porque me imagino nació de algún lado tu curiosidad por la investigación forense. Mira, lo que es la parte esta de la curiosidad de cómo me empecé a inmiscuir fue gracias a mi hermana. Te mando un saludo, chiquis. Eso. Ella tenía una amiga que estudiaba criminología. Entonces yo quería estudiar primero psicología, ¿no? Pero decía, se me hace muy aburrido. Quería estudiar medicina, se me hace muy largo. Soy muy impaciente, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no estudias lo que mi amiga de criminología? Y dije, ok, vamos a checar. Empecé a checar planes de estudios. Tenía materias como introducción a la medicina forense, tenía psicología criminal, psiquiatría criminal, tenía sociología criminal, dactiloscopía, grafoscopía. Eran cosas que yo ni siquiera sabía que eran. Claro. ¿Sabes? Entonces dije, bueno, esto se me hace muy interesante. No por otra parte, porque hay mucha gente que se motiva viendo las series de CSI, viendo las series, ese rollo. Entonces, no, nada que ver. Por esta parte, pues bueno, entré de esa forma y es que así fue como me empecé a inmiscuir en el ámbito forense. Ok. ¿Y por qué abrir redes sociales dando estos comunicados? ¿Por qué te nació eso? Ok, eso está bien interesante, mira. Veía que muchos de mis compañeros tenían problemas en entender claro, muchos conceptos que eran a lo mejor muy aburridos y no les daba cabida. Entonces comencé un proyecto en el cual eran hacer videos, pero masticando esa información
y dándola a conocer de una manera más efectiva, más clara, más concisa. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué rollo. También muchas veces hay gente que nada más ve cosas por morbo. Claro. Y pues si se le da la explicación, dices, ok, entonces por eso esta persona se murió y no se veía ningún rasgo visible. Entonces, cuando ves un cadáver, incluso que no sé si has visto videos de necropsias. He visto videos de necropsias. Casi no, pero sí he visto unos 3. Ok. Hay videos de necropsias en donde, por ejemplo, no ves ningún tipo de herida, pero les empiezan a hacer la incisión, que ahorita si quieres te explico cómo se hace más o menos una necropsia. Se hace la incisión y ves prácticamente todo una hemorragia interna y pues es una causa de muerte súper visible y es más que nada por eso. Entonces, básicamente fue eso, o sea, masticar esa información, darla a conocer y pues a mucha gente le empezó a gustar. ¿Y en la escuela te enseñaron a hacer necropsias? Hay una materia que era medicina forense precisamente, en donde íbamos a prácticas. El médico forense era mi maestro y pues era, sabes que un grupo determinado va a hacer prácticas. Entonces, recuerdo que mi primera necropsia, bueno, yo estuve presente, no ayudé a pesar órganos, a abrir al cuerpo, a suturarlo. Y esto está súper padrísimo porque, pues, tenía una compañera que iba en cuarto semestre, o sea, ya 2 años de carrera, ¿no? Y al ver por primera vez un cadáver, vámonos, se salió. Sí, claro. O sea, creo que es un punto de inflexión impresionante. Sí, claro. Un punto de quiebre donde dices, ¿sabes qué? Esto sí es para mí o esto no es para mí. Y tú, cuando viste el cuerpo, dijiste, esto es para mí. ¿Tienes sangre? ¿Dirías que tienes que tener sangre fría para ver un cuerpo? A lo mejor mucha tolerancia a la repugnancia, o sea, tener mucho umbral de aguante para las cosas nauseabundas. Claro, porque olores huele, hediondos. me imagino. Sí, huele cañón. Eso obviamente va a depender de los hábitos de la persona. También la etapa en donde se encuentre, porque un cadáver fresco, pues no va a oler tan mal como un cadáver en estado de putrefacción avanzada. Claro. Es un olor, Rayito, que no sabes. Sí, si lo hueles, jamás lo vuelves a olvidar. Lo juro. Mira, me acordé. Pero sí, está padrísimo. Es un ambiente impresionante porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y aparte, como la primera vez que vi, pues, era una persona de 60, 65 años, más o menos. Ajá. Siempre, bueno, ya le he contado a las personas que me siguen en redes sociales, siempre cuento así como la primera vez, en donde era una persona que vendía, bueno, su esposa vendía gorditas. Esa fue la primera necropsia que hiciste. Ajá, la historia, más o menos, el trasfondo. Te lo voy a poner rápido. La persona, su esposa vendía gorditas y puso la basura en el lugar donde se pone una persona que vendía jugos de naranja. Ok. Entonces empezaron a pelear las señoras, pasaron el pleito a los esposos. El esposo de la señora de las naranjas, pues ya sabes, los cuchillos deben de estar súper afilados. Sí. Entonces el señor le da la espalda, agarra y ¡pum! Uy. Le da una puñalada en esta parte, directo al corazón, herida de 9 centímetros. Qué duro. Entonces el señor se espanta, se va corriendo a su casa y ¡pum! Muere en la entrada de la misma. Entonces, ya estando ahí, yo la verdad pensé que era un atropellado. Y luego se murió atropellado y todos se rieron. No, pues, que no estás viendo. Y pues, oye, pues soy inexperto, es la primera vez que veo un cuerpo. Y ya empezamos a ver todo ese rollo y fíjate que el cerebro, esto es bien curioso porque se hace una apertura en el cráneo. Se retira lo que es la calota craneal, que es como... mira, aquí lo tenemos. Ándale. Haz de cuenta que al momento de abrir se hace una incisión que va de la espina del temporal, que va más o menos de acá atrás de la oreja hasta atrás de la oreja, ¿no? Entonces se retira lo que es el cuero cabelludo hacia atrás y hacia adelante. Se abre con una cegueta. Muchas veces es con una cegueta dependiendo del tipo de material que haya en el CEMEFO. Porque hay veces que no hay ni siquiera recurso. Sí, no manches. Hay veces que son sierras, pero se retira esta tapa, esta calota, y al momento de pesar el cerebro o seccionarlo, estaba tibio. Imagínate, estaba tibio, era fresco. O sea, el crimen fue literalmente reciente. Entonces, esta persona regresa a su puesto y pues ven el cuchillo con sangre y para su suerte habían policías ministeriales desayunando y ¡pum! Lo aprendieron. Órale. O sea, no fue impune. Agarraron al de las naranjas. Lo agarraron el de las naranjas, exactamente. O sea, peligrosísimo pelearte con alguien que vende naranjas, ¿no? En la calle. Sí, claro, no, son cuchillos impresionantes porque la herida que tenía aquí
no sé, ¿alguna vez has comido carnitas? Sí. De repente que ves como la costillita que está bien cortadita, haz de cuenta que así se le veían las costillas acá. ¡Wow! ¡Qué duro! Así, ¡fum! De tan filoso que estaba ese cuchillo. Entró como mantequilla. ¡Wow! Ese fue tu primer caso. Sí, el primero en el que estuve en contacto. Y de hecho estuvo bien interesante porque tú dices, bueno, vas a ver la sangre, vas a ver el órgano, el corazón, porque, híjole, la textura de cada órgano es única. Okay. Es muy parecida, por ejemplo, el hígado sí es muy parecido al de res. El hígado de res sí es muy parecido. Por ejemplo, en realidad, si vas a una carnicería y pides órganos de cerdo, son muy similares, muy similares. Entonces, pues una persona se maravillaría y diría, oye, pues yo voy a una necropsia para ver lo que es los órganos. Los órganos. Uh-huh. Pero fíjate, me entró una curiosidad bien interesante. Vi su barba. La barba estaba recién afeitada, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, esta persona se levantó en la mañana en su casa, en su cama, con su familia, pero nunca pensó terminar el día acostado en una plancha de acero inoxidable, fría, con practicantes, con peritos, con el médico forense, abriendo su cuerpo, pesando sus órganos. Claro. La vida, mira, se va rapidísimo. No, y pues en cualquier momento, o sea, nadie está exento y uno nunca lo sabe, ¿no? Nunca lo sabe. Así es la muerte, sí. Ni modo. Y pues esta persona, imagínate, se rasuró, dijo, ¿sabes qué? Quiero verme presentable para las demás personas, pero nunca pensó que ese día iba a morir. Qué duro, entonces, ¿no? Sí, no, es una reflexión impresionante. Yo creo que todos nos despertamos pensando que pues va a ser un buen día, ¿no? Uh-huh. Nunca pensando en que vamos a terminar en una plancha fríos. Sí. Me llama mucho la atención que me cuentes esta parte. Estudiaste. Después de que estudiaste y te desarrollaste, tuviste esta primera práctica. Ajá. Después, ¿qué sigue para un investigador forense? O sea, ¿dónde es su campo de trabajo? Ok. Básicamente depende, por ejemplo, hay universidades que nada más ofrecen la rama de criminología. Un criminólogo se puede desempeñar en, por ejemplo, un criminólogo penitenciario, ya sea en cárceles estatales o federales. Puede estar, por ejemplo, en atención a víctimas, prevención del delito, en casas, por ejemplo, Casa de la Mujer o estas partes en donde ofrecen atención especializada a delitos de género, entre otras cosas. También a Casa de la Juventud, dependiendo de a dónde quieran inclinarse, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, el gobierno te puede contratar para defender un caso, ¿no? Ajá. O en dado caso yo, como particular, te puedo contratar a ti para decir, quiero que investigues tal caso, o no se puede. Sí, claro que sí. Sí, se puede en el ámbito. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, criminología puede ser un criminólogo corporativo que puede incluso trabajar en Oxxos, que puede trabajar en Trooper, en estafeta para evitar robos hormigas, seguridad empresarial, todo este tipo de cuestiones en donde un ámbito privado lo puede contratar. Un criminalista también puede estar en gobierno, en fiscalías generales o fiscalías de la República, pero también puede estar en el ámbito privado haciendo periciales privadas en este caso. Okay. ¿Y qué tal la chamba? O sea, el trabajo. ¿Hay mucho trabajo, hay mucha oportunidad o es un campo muy, muy luchado? Hay mucha gente. Últimamente se ha dado un boom impresionante, una moda muy, muy grande de esta parte de las ciencias forenses en donde se ha sobresaturado. Sí hay un poco de dificultad en encontrar trabajo, no digo que no, pero pues como todo, o sea, si tú le buscas y tú le macheteas y no te rindes y empiezas y buscas, el que busca encuentra, ¿no? Y el que persevera alcanza, como dicen. Sí, no, entonces, y delitos pasan todo el tiempo. Claro, o sea, estamos en un país que es violento. Y pues sí hay buffets periciales, claro que los hay. Y claro, o sea, contamos con mucha experticia. De hecho, dicen que, por ejemplo, los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México son los peritos que más especializados están debido a la gran cantidad de delitos que existen. Claro. Entonces hay peritos que trabajaron en fiscalía y se salen a la parte privada y ya, o sea, con la fama que tienen y pues con ahora sí que la experticia, la experiencia, pues se pueden dedicar y pues un perito privado puede ganar muy bien. O sea, puedes cobrar de más o menos que son, por ejemplo, unos
15,000, 20,000, hasta 40,000, 50,000 pesos por caso. Ajá. Ok. Por caso más o menos. Y pon tú, no sé, unos 5 casos al mes. Pues está bien. Pregón, está, ¿no? sí, O sea, claro. entonces hay muchas personas, a mí me tocó maestros que desanimaban, o sea, desanimaban, no, es que no hay trabajo, es que no sé qué están haciendo aquí. O sea, si tú estás dando clases, pues oye, anima a tus alumnos, ¿no? Claro. No manches, pero sí hay mucha gente muy pesimista, pero hay gente que sí yo siempre les digo a mis alumnos, a mis seguidores, siempre les digo que sigan lo que ellos les apasiona. Claro. Si haces lo que te apasiona, va a ser lo mejor en la rama que sea. Y en el ámbito forense, sinceramente, es algo que sí, siempre yo les digo, si van a dedicarse a esto, en primera, hay mucha gente que sus papás no lo dejan. Claro. Es que no, como crees, muy peligroso, y más a las mujeres. Sí, claro. Que sí está un poco castigado. Conozco casos sí que han pasado que las mujeres sí se les carga un poquito más la mano. Y sí corren un poco más de peligro, pero no tanto. O sea, es moderado, pero hay mucha gente que lo magnifica. No, ¿cómo vas a estudiar esto? Etcétera. Claro. Pero pues bueno, o sea, es como cada quien. Si te gusta, te apasiona, dale con todo. Sí, con obvio. Todo ya está dentro. Órale. Ay, a veces escucha un poco raro, ¿verdad? No, está bien. Esto, pero... Oye, ¿y cuántos años tienes dedicándote a esto? Bueno, yo estuve en fiscalía un rato, hace como unos 2016 más o menos, pero desafortunadamente era como o sea, tengo un problema con lo que es el gobierno, ¿no? En este caso me quitaron mi plaza, así de, danos tu plaza. Entonces yo estaba trabajando sin goce de sueldo y digo, bueno, a lo mejor se soluciona este problema. Y dije, ¿sabes qué? A partir de aquí no vuelvo a entrar al gobierno. Traigo un problema con eso. Vámonos. Entonces me empecé a dedicar a redes sociales, empecé a hacer esta parte, ¿cómo decirte? De promoción de las ciencias forenses. Las cosas como son. Educar, fui profesor, y pues sí, o sea, la verdad es que es algo bien padre y mucho más relajado. Claro. Porque en gobierno, si la riegas, te puedes ir incluso hasta la cárcel. O sea, está cañón. O sea, por una mala praxis o por irregularidades o que pase algo que no esté bien. Una equivocación, te vas para... O una pena pecuniaria, o sea, mucho dinero, una pena fuerte o a la cárcel. O sea, está interesante. Wow, no, está peligrosa peligroso. Pues es una... Se puede decir que es peligroso a lo que te dedicas, ¿no? Sí, digamos que hay que andarse con cuidado. Ok. Con cuidado, sí. ¿Nunca has tenido miedo de que alguien se quiera vengar de ti o has recibido amenazas porque tú decidiste que el caso era así y ellos querían que tuvieras a lo mejor otra conclusión? No, afortunadamente no. No. Estuve como haz de cuenta, donde yo me dedicaba era más que nada análisis de información. Era la cuestión en la cual medíamos como polígonos delincuenciales, qué tantos delitos había en tal zona y qué tipos de programas preventivos podemos aplicar. En la cuestión de peritaje, tengo colegas que sí han recibido esta parte y que incluso los han obligado a recibir sobornos. En donde, o sea, el ámbito forense es bien reducido, ¿eh? O sea, súper reducido y entre todos nos contamos. Y sí, no, hay casos impresionantes donde los han levantado y los han matado. Cañón, o sea... Porque tomaron un veredicto que no era el que ellos querían. Exactamente, que no era el que ellos querían. O incluso están realizando las pericias y piensan que ellos son los responsables o la policía que ejecutaron a ellos y no, pum, los ejecutan ahí y pues no, o sea, ni siquiera... porque eso es muy sonado, muy preguntado. Un perito criminalista no porta arma. No es policía, policía, un perito criminalista. Un policía de investigación, sí, pero un perito criminalista no porta arma y estaban indefensos. Entonces, por una, ¿cómo decir? Un malentendido de estas personas de las organizaciones criminales, sí puede correr la vida. Claro. Tú no tienes derecho a portar arma. No puedes. No. O sea, sí puede solicitarla, pero como civil, ¿no? Ok. Pero un perito criminalista no tiene portación de arma. Ok. Si es policía de investigación, sí. O sea, pero hay que meterse en la convocatoria adecuada. Claro, claro.
Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo te quiero contratar para que hagas alguna investigación? O sea, ¿tú puedes entrar hacia la investigación como si nada o tienes que pedirle permiso al gobierno o cómo entras a la investigación? En este caso creo que es, bueno, hay que primero estar titulado. Ok. Sí, o sea, debes de tener tu cédula profesional. Posteriormente se pide lo que es la carpeta de investigación. O sea, un perito criminalista en este caso, al momento de contratarlo, sí deben de tener una comunicación, se puede decir así escuetamente. Y sí, claro, se tiene, o sea, debes de estar como vinculado con lo mismo, porque pues si vas a atender un caso que la fiscalía mismo está trayendo, claro que sí, y deben de, incluso, o sea, si tú eres una persona que está dentro del delito, pues obviamente debes de tener acceso a lo que es la carpeta de investigación y toda la investigación como tal, y tú tienes derecho a solicitar un apoyo extra, en este caso que sería un perito particular, y sin bronca, ¿eh? O sea, no hay ningún problema y tienes acceso a la investigación. Órale, el gobierno lo permite y tú puedes entrar sin problema. Sí, sin bronca. Oye, tienes derecho. ¿Cuántos llevas un conteo de los casos que tú has llevado? No, yo desde que empecé a realizar redes sociales y blog, me desentendí totalmente de esta parte. Sinceramente es algo que a lo mejor sí deja para comer, pero te quita el sueño. Te quita el sueño. Sí, ok, sí, me imagino. Me imagino. Claro. Y hay maneras distintas de quitar el sueño. Hablando de quitar el sueño, ¿qué te ha quitado el sueño a ti? Dentro de todo lo que me imagino que has vivido muchas cosas. ¿Tienes alguna vivencia que hayas tenido, alguna investigación que hayas tenido que dices, wow, esto me quitó el sueño por una semana o por un tiempo y no me lo quitaba de la cabeza? No tanto así. La verdad es que no tanto así. O sea, pero a lo mejor lo que sí me causó mucho ruido y mucho impacto emocional, en donde sí repasaba la imagen en mi mente, fue la vez de un caso de una niña que la mataron a golpes. Siempre también lo he platicado, perdón. Es una niña que mataron a golpes, que fue parte de un infanticidio en el cual el esposo, que era el padrastro de la niña, la mató. Tenía indicios la niña de quemaduras de cigarro, de cicatrices, o sea, ya llevaba un proceso de maltrato. Es el síndrome de Kempe, como le dicen. Ok. Entonces, ahí en ese caso, la verdad, me dio mucho pesar, una presión en el pecho, el ver un cadáver de una niña que será unos 7 años tenía, en donde al momento incluso de analizar cada herida, o sea, ¿qué pasó por su mente en ese entonces? O sea, era como, si te fijas o te pones a pensar un poco, ¿cómo es que sería la mente de esas personas que son víctimas de un delito antes de morir? ¿Te das cuenta? O sea, es como no hay ninguna esperanza, se te acaba prácticamente todas las salidas y lo único que te espera es la muerte. Y la muerte de una forma dolorosa. O sea, dijeras tú, pues un balazo, pues, o sea, un disparo por proyectil, disparo por arma de fuego, instantáneo, ¿no? Pero a golpes. Y fueron traumatismos. O sea, haz de cuenta que cuando se le realiza la necro, al momento de retirar lo que son los colgajos de piel, también podemos observar que son heridas que no se ven superficialmente. Entonces había muchísimos puntitos rojos. Bueno, no puntos, sino hematomas. Así como sangre coagulada en muchos lados de la cabeza de los golpes. Posteriormente se le abre lo que es el cráneo. Bueno, en este caso para poder evidenciar el cerebro. Todo lleno de sangre. En este caso, pues había tenido una fisura por un golpe, o sea, le ha de haber golpeado, un derrame. Se cae. No, os da cuenta de una fractura en el cráneo, entonces empieza a generar una hemorragia interna, empieza a haber presión craneal, empieza a haber o sea, la causa de muerte en este caso sería por un traumatismo craneoencefálico y pues la niña murió por una hemorragia interna, intracraneal. Ok, y ese caso te dejó a ti como ese sentimiento como de vacío. Manches, ¿no? Sí, gacho.
Pues es que imagínate ver como, no sé, a tu sobrina, a tu prima, hermanita. Claro. Pero así, o sea, ay, no, Sí, sí no, está no, cañón. no. Te pones en el lugar de la persona o en el lugar de las otras personas, de las víctimas, y dices, No qué feo manches. vivir esto, ¿no? Y horrible, mano. Oye, ¿y hay algún caso que se haya quedado así como sin resolver, que te haya tocado, que digas, esto sí, no supe cómo, porque las heridas estaban como extrañas o algún caso así raro? Caso raro, a lo mejor por una embolia gaseosa. En este caso, una embolia gaseosa es cuando lo que dicen que inyectan aire. Ok, ¿Se ha sí, visto? sí lo he escuchado. Cuando inyectan, por ejemplo, aire. Que se te va al cerebro, ¿no? O al corazón. Ándale al corazón y que un soplo y que no sé qué tanto. Muchas veces ese tipo de muertes son muy difíciles, muy difíciles de checar, pero no imposibles. O sea, Claro. siempre se ve como tal una separación en lo que viene siendo algún tipo de vena o arteria, dependiendo de dónde le busques, pero sí hay que ser muy meticuloso. Si de plano no se encuentra ninguna causa de muerte al momento de realizar la necropsia, hay que ser muy meticulosos al momento para poder buscar la causa. Claro. Porque esa es una de las finalidades de la necropsia, es determinar la causa de muerte, el por qué murió, cómo murió, y el tiempo de cuánto tiempo lleva. O sea, dependiendo de los indicios presentes en el cuerpo, que ahorita si quieres te los explico, dependiendo del tiempo transcurrido, vamos a poder decir, ok, tiene más de 12 horas, tiene menos de 12 horas. Y también lo que viene siendo la identificación de la persona. Esos son los tres puntos importantes al momento de realizar una necropsia. Ok, esos son los tres. Sí, o sea, tres y pues básicamente es eso. O sea, si tú no conoces a un cadáver y le estás realizando la necropsia, pues existen sistemas o métodos de identificación que te van a poder ayudar para pues saber quién es esa persona. Y claro, pues obviamente darle una identidad y que incluso pues, obviamente entregarlo a sus familiares. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de ellos que se le toma son las huellas dactilares. Okay. Hay mucha gente que lo confunde con huellas digitales. Okay. Son mis huellas digitales. No, las huellas digitales es cuando está en un medio electrónico. Ok. Pero la huella dactilar es directo. Son como las crestas papilares de los dedos de las manos. Okay. Las huellas de los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque hay también de los pies. Claro. Entonces hay muchas. Por ejemplo, esa es la dactiloscopía de las manos. Y pues son únicas. Ya sabes, las utilizamos para identificación y no hay una igual en todo el mundo. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Si hay realmente un registro de eso? O sea, sí, me imagino que en países más desarrollados obviamente lo llevan muy en orden, pero por ejemplo en otros países menos desarrollados, ¿si llevan un orden de realmente la huella dactilar de quién es o no? A veces llega el caso de que esta huella pues no está registrada. Sí, claro. O sea, no hay un orden. La verdad, no hay una base de datos así fidedigna que digas tú. Por ejemplo, es más, te lo pregunto a ti. ¿Tú has ido a registrar tu huella dactilar a algún sitio? Sí, pues cuando para votar, yo creo que tengo mi tarjeta para votar y pues con esa identificación pues te toman la huella. Supongo que estoy registrado. Sí, ahí está registrado, pero se supone que hubo una iniciativa en la cual había una vinculación con el registro de huellas dactilares que tenían con el INE, en el IFE anteriormente, con el sistema de identificación nacional. Entonces, ahí en este caso hay veces que hay discordancias porque no siempre se da así. O sea, no hay una intercomunicación entre dependencias. Claro. Entonces, eso dificulta mucho el hecho de que puedas identificar a un cadáver no conocido. Y pues bueno, lo que son las cuestiones de identificación de huellas dactilares es lo que es el software llamado AFIS, que es lo que va a comparar. Por ejemplo, si encontramos en un robo o en un homicidio una huella dactilar, la subes y compara con todo con todo el registro. El registro a la base de datos. Ok. Interesante. Oye, y digo, lo vuelvo no a preguntar, no porque no lo haya respondido, sino porque de verdad me da curiosidad como si hay algún caso como extraordinario. Me explico, como digamos que encontraron que el pecho estaba abierto de una forma extraña y no encontraron el motivo de qué fue lo que le hizo eso. Algo así como que encontraron un hueco en la pierna y no saben qué lo hizo. ¿Has tenido algún tipo de casos así como misteriosos? ¿Muy raros? No, la verdad, muy raros. Así que digas tú, raros, ¿no? ¿Acaso, no sé, un envenenamiento por cianuro? Es la cuestión del olor a almendras. Ok. O sea, algo así súper raro. O sea, sí hay
muchos casos, apuñalamientos, ahorcamientos, ahogamientos, hechos de tránsito terrestre. Hubo un hecho de tránsito terrestre que el cuate, pues, no sé si has visto cadáveres por... ¿Alguna vez has visto un cadáver, además? Sí. ¿Cuáles has visto? Pues mira, yo vi el cadáver de mi padre cuando murió, y también vi, pues obviamente en la calle, en algún accidente, me llegué a parar y llegué a ver algún cadáver ahí. Ándale, eso es a lo que iba, los hechos de tránsito terrestre. Eso es precisamente. Yo pensé, es muy común ver choques en las carreteras, en autopistas. Y pues bueno, esos son los más aparatosos. Claro. Porque pues obviamente están con mucha energía, cinética de movimiento, y pues la velocidad hace que prácticamente destroce al cuerpo. Claro. Hubo una vez donde tocó y estaba joven, tenía unos de 25 a 30 años más o menos, y tenía la cara hundida. O sea, haz de cuenta que esta es la cara y tenía la cara así, literalmente hundida, como si hubiera chocado, si hubiera ido para adelante y lo del centro del volante, ¡pum! En medio. Órale. Entonces, sí, eso sí estuvo muy fuerte, pero te digo, o sea, son como cotidianos. ¿Sí? O sea, no son fuera de lo normal. No son fuera de lo normal. ¿Acaso te digo lo que incluso puedes oler al cadáver? Y pues esta persona se había intoxicado con cianuro. Se había, bueno, al momento de ingerirlo, pues da un aroma a almendras. Órale, almendras amargas, así. Entonces eso pues, podría ser que sería como lo más impactante, lo más fuerte, pero extraño. Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿algún caso que te haya tocado que digas, este caso fuera de el de la niña, que ya me platicaste que sí te dejó como con ese vacío, que yo entiendo perfecto ese vacío de, ay, qué feo que sucedió esto, pero algún caso así, digamos, muy aparatoso, que digamos, wow, en este sí había un desastre total? Desastre total. Que digas, aquí había una parte, aquí otra parte, no sé. Pues descuartizados. Ok. Los descuartizados principalmente. Yo no estuve en la escena, ya llegué cuando estaba en CEMEFO, pero la experiencia o las personas que atendieron y procesaron el caso, era un cadáver que lo habían descuartizado, pero al momento de estar como juntando como tal todas las piezas del cuerpo, le habían echado gasolina y ¡pum! Lo prendieron antes a fuego. de descuartizarlo. No, ellos al momento de descuartizarlo, o sea, primero se veía que eran las heridas antemortem. Antemortem es antes de la muerte, ¿no? O sea, súper, como dice el nombre, claro. Entonces, se veía debido a que al momento de cortar, te explico rápido, al momento de cortar, por ejemplo, tu cuerpo tiende a lo que viene siendo la autorreparación, autorregulación, claro, que es la homeostasis, ¿no? Entonces, al momento de llevarte una cortada, ¿qué es lo primero que ves? Empieza a coagular, empieza una hemorragia, empieza a haber como hinchazón, infiltración hemática de los tejidos. Entonces, todo eso te da una pauta de decir, ok, fue antes de la muerte porque hay un pulso, tu corazón está latiendo, ¿no? Entonces, después de la muerte, todos esos indicios no se presentan. Haz de cuenta que si una persona sin vida le cortas, los bordes se ven blanquecinos, no hay retracción de tejidos, no hay infiltración hemática, no se repara, exacto. Y así puedes ver que sí fue post-mortem la herida. Entonces, antemortem es así como rojita, coagulada, y la post-mortem, así en pocas palabras, pues no tiene infiltración hemática, blanquecina, y al momento del lavado se caen los coágulos, ¿no? Entonces, se veía que los indicios de esta persona descuartizada habían sido antemortem, o sea, la descuartizaron en vida. Wow. Y después lo quemaron. Ajá. Algunas partes no estaban quemadas, por eso mismo que se dio ese diagnóstico. Era lo que viene siendo estas partes, los pies se los cortaron. O sea, cada articulación fue retirada, removida, como que fueron de abajo hacia arriba, ¿no? Wow. O sea, pies, tortura, pierna, muslo. Sí, totalmente. Bueno, la palabra tortura, no sé si me esté viendo personal forense, pero es eso, así como heridas repetitivas no letales, así nos referimos como tortura. Porque hay mucho que tortura son como obtener una confesión por parte de servidores públicos, según el protocolo de Estambul, y un buen de
cosas. Hay que ser súper claros en el ámbito Entonces, forense. no también. se puede usar la palabra tortura. Tortura es para sacar información. Ajá, por parte de servidores públicos. Un policía que llega y, a ver, dime la verdad. Yo sé que tú fuiste, cosas así. Ok. Eso se le llama tortura según el protocolo de Estambul. Ah, ok. Ajá, entiendo. y tortura, por ejemplo, al menos en perfilación criminal, ¿qué son eso? Son heridas repetitivas no letales con el único fin de causar Daño, sufrimiento sufrimiento. a la víctima. Exactamente. Oye, y hablando de esta parte de sufrimiento, ¿llegaste a tener algún caso o llegaste a ver algún caso que fuera muy de sufrimiento, que de verdad agarraran y hicieran sufrir a la persona? Pues la niña esta que mataron a golpes y ya, creo que fue la única que recuerdo porque que al momento de estar, digamos, en contacto con muchos cuerpos, pues se te olvida, ¿no? O sea, de Claro. tanto, se te hace tan cotidiano que pues es algo que dices, aquel caso, a ver, ¿cuál caso? Acuérdame. Ok, ya más o menos. Entonces, por esa parte, sí, creo que la única sí que sí fue muy aparatosa y que tengo noción de que le hicieron sufrir fue a la niña. A la niña. Oye, y metiéndonos en un ámbito, a lo mejor no tanto que tú estudiaste, pero que yo creo que tal vez ya te adentraste un poco metiéndote en esta labor de investigación forense. ¿Te ha pasado algo paranormal? O sea, algo que dices, esto sí no entiendo qué pasó. Paranormal. Pues una vez, ¿verdad, gordo? Estábamos realizando una práctica de embalsamamiento en donde, bueno, el embalsamamiento es como la preservación del cuerpo después de morir, ¿no? Cuando los preparan para los funerales y todo ese rollo. Te sacan. Un embalsamamiento, ¿cómo lo haces? ¿Qué hace? Haz de cuenta que, bueno, está en la plancha el cadáver y como 3 dedos arriba del ombligo, te meten como una... ¿Has visto cómo son las liposucciones? Sí, Así sí, claro. Con una... Sí, una cosa vara, que succiona. Una cosa que succiona. Haz de cuenta que es lo mismo. Pero a eso se le llama trocar. El trocar, haz de cuenta que es una vara así como de este tamaño, más o menos, con punta y con succión, ¿no? Entonces está conectada a una máquina al vacío y de aquí te la introducen y es directo al corazón. Empieza a drenar sangre, líquidos, tejido, órganos, intestinos, materia fecal, orina, todo. Entonces, hay gente que llega muy inflamada, con obesidad, pero está inflamada debido a las bacterias productoras de gases, ¿no? Está con una distensión abdominal, así se le llama, es un fenómeno cadavérico presente. Bueno, ahorita te explico los fenómenos cadavéricos. Posteriormente, la drenan y se queda, haz de cuenta, si la panza está muy elevada, queda como si fuese recto o incluso hundido. Como hundido. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Okay. Hundido. Entonces está bien interesante porque después de ello les necesitan inyectar químicos, preservantes, químicos desinfectantes, herbicidas y posteriormente hay químicos que pigmentan la piel porque hay gente que está, por ejemplo, muy blanca, que en vida era como, pues obviamente no tiene la coloración pues normal de una persona viva porque eso es lo que se busca, lo que esté más parecido a como era en vida. Se le inyectan y pues el cuerpo vuelve a tener esa tonalidad. Color. No los maquilla, también los maquillan. Sí, ¿no? también los pueden maquillar dependiendo del presupuesto de cada funeraria, de cada persona. Los maquillan o incluso hasta hay personas que les cosen la boca para que queden como si estuviera no sonriendo, pero no triste. O hay veces que si no se tiene como ese presupuesto, hasta con cola loca les pegan la boca. Órale, ok. Sí, con cola loca. Y bueno, eso es básicamente a grandes rasgos el proceso de embalsamamiento. Okay. Y la cuestión paranormal. Entonces estábamos en una labor de embalsamamiento. Yo recuerdo que yo estaba checando mi celular, estaba así tranquilamente recargándome en una bardita. Y en la parte de atrás, haz de cuenta que estaban como 20, 30 cuerpos acostados que estaban en lista de espera para cremación. Entonces, pues estábamos así checando y pues estaba mi amigo Joseph, el Dordo, y yo dije, se escuchó un ruido atrás. Y yo, ¿me aventaste algo? Y dice, no. ¿Cómo no? Sí, me aventaron algo, ¿no? No. Y pues era como las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y no había nadie más que ustedes. Nada más nosotros. Y pues era así como de voltear y tienes 30 cadáveres, cabrón. Claro. ¿Sabes? Y no sabía si te habían aventado como una piedrita. Siempre hay que tratar como de explicar, ¿no? Porque pues muchas veces nuestros sentidos nos engañan.
Es decir, así como de, ay, se escuchó algo, pero pues es a lo mejor que la madera cruje porque Sí, por sí, la sí. humedad, ¿no? Una cosa Sí. así. Cosas que tienen explicación, pero esa vez No le encontré sentido. no le encontré sentido. Dije, ay, cabrón. Algo que ¿Puedo cayó. meterla en la experiencia paranormal? Pues sí, yo creo que sí. Ok, fuera de eso, ¿no has Pensé, tenido alguna otra así no, de...? no, alguna otra no. Hubo una vez donde visité a un colega de la Fiscalía de Querétaro y había un cadáver de un joven, unos 20 años más o menos, y ya le habían hecho la necropsia, pero no sé si yo estaba cansado o estaba así, pero parecía que estaba respirando. O sea, el movimiento toraco-abdominal de la respiración decía, no, no, está vivo, pero no, tenía la sutura, porque te desvisten. O sea, una Claro. necropsia es desnudo, totalmente desnudo. Te abren. Te abren y te cosen y te pueden dejar así, desnudo, en lo que pues pasa la liberación del cadáver o no se llega a la funeraria, ¿no? Pero sí, yo pensé, no, este cabrón está respirando. Está respirando, pero no, ¿cómo va a respirar si tiene la sutura ya hecha? Entonces, Sí. una persona jamás en la vida puede despertar de un embalsamamiento o de una necropsia. Es imposible. Sí, claro. Le perdió la vida. Claro, ¿no? Y le sacan el cerebro, le sacan el corazón, los pulmones, el hígado, todo, incluso hasta lo cortan, lo cercenan. Una para evitar la cuestión de tráfico de órganos. Bueno, dependiendo de la causa de muerte, porque por ejemplo, una causa de muerte de envenenamiento, los órganos no son viables. Claro. Ni nada. Pero pues esa es una, y por protocolo o para indicar que ya se trabajó. Ok. Yo te quería preguntar, ahorita que estábamos aprovechando hablando de los cadáveres, ¿mito o no mito? Después de que alguien muere, ¿el cadáver puede moverse? O sea, ¿puede arrojar gases? ¿Puede hacer algo así? Sí. Sí, claro que sí puede. Un cadáver puede orinar, puede defecar, puede tener una erección. ¿En serio? Sí, puede eyacular incluso. ¿Qué locura? Sí. Es que me imagino es algo que se queda pues en tus órganos, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, orinar y defecar, sí. Digamos que una persona pierde la vida y tiene una vejiga llena y a lo mejor, no sé, algún tipo de impacto, no sé, un choque automovilístico o incluso, ¿cómo se llama? Ahorcamientos. Puede haber una liberación de esfínter. O sea, al momento, bueno, en ese ejemplo, pero un cadáver que tenga, por ejemplo, el colon lleno, puede defecar sin bronca. En cualquier momento. Puede incluso... ¿Bajo qué circunstancias tendría una erección un cadáver? Mira, normalmente una erección post-mortem se puede dar dependiendo de la causa de muerte, que en este caso sería, por ejemplo, algo que comprometa al cerebelo. Ah, ok. Algún tipo de ejecución o incluso los ahorcamientos. Ahí se puede dar incluso a la parte en donde existe, por ejemplo, la causa de muerte por ahorcamiento, la erección y eyaculación post-mortem. Ok, qué locura. Sí, por ahorcamiento. Oye, y me estabas diciendo algo de los fenómenos, ¿cómo me dijiste? ¿Cadavéricos? Fenómenos cadavéricos. Okay. ¿Qué son los fenómenos cadavéricos? Ok, los fenómenos cadavéricos son básicamente las modificaciones que el cuerpo sufre después de la vida, ¿no? Okay. Son fenómenos que obviamente nosotros en vida estamos regenerando nuevas células y todo, pero al momento de perder la vida, el cuerpo está sujeto a lo que el exterior le afecte. En este caso, así un ejemplo súper, te va a escuchar un poco feo, pero imagínate que somos un bistec. Ok. Un bistec de res que lo dejas afuera. Obviamente, yo siempre digo que 3 cosas van a influir: el tiempo, el lugar y las circunstancias. ¿Sí? Tiempo, lugar y circunstancias. El tiempo. No es lo mismo morir en un sitio árido, desértico, a un sitio frío, a un sitio cálido, a un sitio templado. ¿Sí? O sea, eso va a determinar muchísimo la rapidez de descomposición. Exactamente. Es decir, tú dejas un bistec afuera, en la Ciudad de México se descompone de distinta forma a un lugar muy frío, un lugar frío, a un lugar a la playa, en la playa, ándale, así, algo así. Entonces, eso va a depender muchísimo de esas circunstancias. El tiempo, ¿cuánto tiempo? 1 día, 2 días, 5 días, 1 mes, años, etcétera. Y las circunstancias me refiero a las cuestiones como antropofagia cadavérica, que en este caso son insectos, animales, parásitos, todo aquello que se va a alimentar del cuerpo sin vida, en la antropofagia cadavérica. Entonces, por ejemplo, te voy a dar como
Imaginémonos una línea de tiempo, ¿va? Empezamos desde el minuto 0 en que pierde la vida la persona. Del minuto 0 a las primeras horas, que son de 5 a 12 horas, se van a dar distintos tipos de fenómenos. Uno de ellos es el algor mortis, que es el enfriamiento cadavérico, que normalmente es, muchos textos dicen que se pierde 1 grado por hora, pero como te digo, siempre dependerá del tiempo. Un lugar frío, ¡pum!, pues más rápido. Más rápido. Un lugar cálido, pues no tanto. Pero es el enfriamiento cadavérico. El segundo de ellos, bueno, es la deshidratación. La deshidratación, como sabes, nuestro cuerpo está conformado por agua y al momento de deshidratarse, se manifiesta bien fregón en los ojos. Ok, en los ojos, haz de cuenta, bueno, no sé si hay algún acercamiento, pero bueno, ahorita ignoren las ojeras y todo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en lo que viene siendo el ecuador del ojo se presenta una mancha negruzca, ¿ok? Dependerá si está cerrado o abierto, pero la mancha negruzca se va a manifestar en el ecuador del ojo, como si fuera una línea que atraviesa. Y esto es debido a que nuestro ojo está conformado por un 95% de agua, en donde la esclerótica, que es la parte blanca, se va a adelgazar y va a tener contacto con la coroides. Entonces va a tener esa coloración. La coroides tiene una coloración más negruzca y es por eso que se da. Otro de ellos es el signo, bueno, ese se le llama el signo de Sommer. ¿Okay? Hay otro que se llama el signo de Stenon-Lewis, que es el hundimiento del ojo ocular, como el ojo de pescado. Así se le conoce pues, vulgarmente, pero es un hundimiento ocular debido a que ya no existe presión ocular, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el agua se evapora. Claro. Y te da una pauta de 12 a 24 horas, más o menos. Ya más o menos tienes una ventana de tiempo. Sí, claro. Posteriormente viene siendo la acidificación tisular, donde el medio celular se comienza a acidificar, en donde nosotros como seres vivos tenemos una proteína, bueno, con base a nuestro metabolismo producimos el ATP, el adenosín trifosfato. Posteriormente va a descender al adenosín difosfato para adenosín monofosfato, en donde el medio celular se va a acidificar. Es donde va a hacer presencia, así te hablo rápido, de lo que viene siendo el ácido láctico, en donde va a generar lo que viene siendo el rigor mortis. O sea, esa es la explicación larga, corta de la rigidez cadavérica, que es otro fenómeno cadavérico. Tieso, ¿no? Súper tieso, súper rígido, en donde si pones un banco en la nuca y otro en los talones de los pies, se queda horizontal. Se queda suspendido el cadáver. Wow. Sí. Hay veces que hay cadáveres que se quedan así con un espasmo cadavérico al momento de disparar. Y es imposible regresarlo. No imposible, pero le tienes que calentar las manos, masajearlos, tronarle los dedos o a veces hasta fracturarlos, dependiendo de qué tan rígido se encuentre. Wow. ¿Cómo ves? Esos son, por ejemplo, rigidez, lividez. Me faltan las livideces cadavéricas. Ese es otro de temprano, que son manchas violáceas en las zonas declives del cuerpo por la acción de la gravedad. En este caso es la sangre estacionada. Si tú, por ejemplo, bueno, no tú, pero espero que no. Un cadáver, por ejemplo, que está acostado, las livideces cadavéricas se van a presentar en las zonas que estén próximas al contacto, es decir, al contacto con el suelo, la superficie, que es la espalda, las nalgas y lo que viene siendo las partes de las pantorrillas o pierna, ¿no? O muslo. Que es el que más tienes carnita, ¿no? Ajá, haz de cuenta que va a estar acostado. Lo que toca con el suelo no se va a presentar, sino en las partes aledañas, como unas manchas violetas, así, rosáceas, dependiendo, porque una muerte por monóxido de carbono sería se pueden confundir, porque la coloración es rojo cereza. Y estas serían moradas, un poco más moradas. O sea, hay que tener como esa parte también. Claro. De saber discernir qué es lo que le causa la muerte. Claro. Oye, y tanto hablar de muerte me cuestiona y mi cerebro me obliga a preguntarte cuál es la peor muerte. ¿Tú cuál crees que es el peor caso de muerte en el que más sufre una persona? Una persona muy especial me preguntó eso el día de hoy. Y casualmente. Y la peor muerte es hervido. ¿Hervido? En agua. Sí, en agua hirviendo. Peor que ácido. Peor. Es que mira,
Lo que pasa aquí es de que un ácido destruye las terminaciones nerviosas y ya no sientes, como una quemadura. Mucha gente, es que morir quemado. Una vez destruyendo todas las terminaciones nerviosas, deja de sentir. Ok. Pero de hecho, y déjame decirte, hace poco, menos de un año, un conocido, no era amigo, era un conocido, trabajaba él en un rastro y era un domingo donde no había tanta gente y que se cae en una caldera donde hervían los animales ya muertos. Se cayó, estuvo luchando porque eran unas calderas muy altas y murió hervido. Wow. Entonces, para mí, esa es una de las... Es la peor. Sí, Ahí no se mueren peor. tus terminaciones nerviosas y me imagino todo el tiempo estás sintiendo. No, pues es que estás sintiendo y pues obviamente tus tejidos se están cosiendo y por dentro. O sea, imagínate que todo va de adentro hacia afuera, pero es como un continuo... una continua tortura en donde pues sigues sintiendo hasta que de plano tus tejidos se cosen. Ok. O sea, sí existe como tal, pero al momento, por ejemplo, de digamos que tienes hasta aquí el agua, o sea, la que colinda es donde puedes sentir como lo máximo y posteriormente hasta que puedan morir todas tus terminaciones nerviosas, vas a dejar de sentir ese dolor. Pero ya hay, sí, por ejemplo, de aquí para abajo te rescatan. Esta parte queda inservible totalmente. Hay que amputar, etcétera. Pero pues para mí esa es una de las peores muertes. Hervido. Wow. Sigue sintiendo, sí. Oye, también he escuchado mucho que cuando nacemos y cuando morimos, segregamos una sustancia llamada DMT. Okay. ¿No? ¿Qué tanto sabes tú de esta sustancia? ¿Se puede extraer de los cuerpos o cómo funciona? Explícanos un poco. Tengo noción de que esa es, utilizada por chamanes incluso para poder llevar a cabo comunicaciones abrir portales, esas cuestiones donde pues existe una activación de zonas cerebrales donde están dormidas principalmente y pues incluso se utiliza como para terapia y todo ese rollo, ¿no? Entonces, este DMT no es posible porque se genera en cantidades muy mínimas. Ok. Muy, muy, muy mínimas. Y a lo mejor y sí sucede esta parte en la cual, pues al momento de perder la vida se genera, pero es muy mínimo. Muy mínima. Sí, es como esa segregación. ¿Qué lo genera? Creo, mira, si no mal recuerdo, es la glándula pituitaria, que es la encargada, que es la glándula pineal, en donde se supone, existen muchos datos donde dicen que la tenemos calcificada. Es como si nosotros como humanos la pudiéramos trabajar, pudiéramos tener pues cuestiones extrasensoriales, más desarrolladas. Tercer ojo. Éndale, exactamente, el tercer ojo. Pero en este caso sí... es mínimo y como te digo, es al momento como de nacer y de morir. Y no hay manera de tú poderla sacar, o sea, como cuando mueres que la sacas, que la desarrolla esta glándula, no hay manera de que en vida lo hagas, o sea, tú mismo. No hay noción, no hay manera. De una manera externa, no artificial porque se obtiene de medios naturales, claro, que son plantas. Pero no es posible. O sapos, ¿no? Ándale, o sapos en este caso. O sapos que... Como hay un documental muy bueno de Vice. Sí, no sé si lo has visto. Sí, está bueno. Y son cosas que se pueden obtener de esa forma un poco más efectiva. Sí, porque sería a lo mejor... Igual y sí, o sea, desconozco ese tema en donde se pueda generar a conciencia el DMT, pero no lo creo posible, sinceramente. Bueno, ya me platicaste esta parte de cómo los cuerpos van teniendo estos cambios, pero a mí me da curiosidad, después de que muere la persona, después, ¿qué pasa? O sea, ya se murió, el cuerpo ahí está, lo entierran y ¿qué pasa con el cuerpo? O sea, ¿qué proceso tiene? ¿Recuerdas que te platiqué los fenómenos cadavéricos, los tempranos, que la rigidez, lividez? Haz de cuenta que conforme al transcurso del tiempo, está bien interesante. Existen dos vías, una de conservación, como lo que conocemos, congelamiento, momificación, entre otras, y la vía de destrucción, que son fenómenos cadavéricos conservadores y destructores. Vámonos por los destructores. A ver. Los destructores primero dan pauta, por ejemplo, lo que viene siendo
el periodo cromático. Se le dice porque existe, empieza a haber una presencia de una mancha verde abdominal de aquí, que, bueno, da pauta a lo que viene siendo una fase enfisematosa, ¿vale? Ok. Esto deviene con muchas cosas, ¿no? Uno, que es el desprendimiento de la piel se empieza a caer, empieza a haber ampollas que tienen líquido sanioso, así se le llama, pútrido, o sea, se le llaman flíctenas. Haz de cuenta, las ampollas son flíctenas que tienen este líquido. Apestan. Está cañón, de verdad, el olor está impresionante. El cuerpo se empieza a hinchar, empieza a haber inflamación debido a las bacterias productoras de gases y empieza a haber una inflamación en la cara. La cara, por ejemplo, se le empieza a hacer negra, por eso se le dice cara de negro. Así se le llama. En ese término es Sí. en medicina forense, cara de negro. Empieza a haber una luxación de ojos, o sea, se le salen como los de Homero Simpson, ¿se ha visto? Sí. O gente que sabe sacar los ojos, haz de cuenta que sí se le ven. Hay protusión lingual, que es un desplazamiento de la lengua hacia afuera. Hacia afuera, y los labios hinchados, entre otras cosas. También puede haber una semierección, pero esto es debido a la descomposición y a los gases que pues provocan lo que viene siendo la erección en un cuerpo putrefacto. Lo que platicabas hace rato. Ajá. Pero esas erecciones, ya que está muerto el cuerpo y no tienen ningún tipo de interacción con nada, pues ya no tiene cerebro, no reacciona. ¿Por qué sigo sin entender por qué reacciona el miembro, sabes? Sí, claro. O sea, ¿a qué se debe? En este caso, por ejemplo, se le llama, o sea, tú dijiste, si no tiene interacción, ¿por qué tiene algo así? A eso se le llama priapismo. El priapismo es lo que viene siendo la erección sin ningún tipo de estímulo sexual. ¿Sí? Entonces, en este caso, en los ahorcados, en los de enfisematosos, es debido a la presencia de inflamación y pues todos los gases presentes en el cuerpo, las bacterias presentes en el cuerpo, pues van a generar esto y va prácticamente a tener la forma. Pero en lo que viene siendo las asfixias autoeróticas, los ahorcamientos, entre otras cosas, debido a la estimulación que tenemos pares craneales, ¿no? Uno de ellos es el vago, en el cual lo va a estimular y pues va a, digamos, a mandar la señal. Aparte de que, bueno, si depende también, por ejemplo, en la constricción de qué arteria se encuentra, si viene con circulación de regreso o de vuelta, pero incluso también ahí viene lo que viene siendo los ahorcados azules o los ahorcados blancos. Pero esto va a depender de qué arteria tapa y va la circulación a continuar en lo que pierde la vida y toda esa congestión de sangre se va a estacionar en esa zona. Ah, ok. ¿Y esto causa placer? O sea, ya no sientes, estás muerto, pero ¿en vida causa placer? No causa placer. Hay gente que sufre priapismo, que es una erección, pero sin placer. O sea, es una afectación neurológica en donde puede tener el miembro erecto, pero no puede estar viendo, o incluso con los ojos tapados o ni sin estarse imaginando ningún tipo de acto sexual. Ok. Pero y sí, bueno, posteriormente. Continuando con la descomposición. Se descompone, sí, ya. Ok, se descompone. Okay. ¿Y qué pasa? O sea, ¿hasta qué nivel llega de descomposición? O sea. En este caso de descomposición, ya te dije el periodo enfisematoso. Posteriormente viene lo que viene siendo la reducción esquelética. Empieza a haber los lixiviados, que son los líquidos productos de los gases. Y hay entre ese inter hay una etapa que se llama licuefacción, o sea, donde los tejidos se licúan literalmente. Órale. El más endeble es el cerebro, es el que más rápidamente. Y esto te da una ventana de tiempo de 2 a 4 semanas. Y te fijas, entonces ya más o menos, mira, si tenemos un cadáver de tiene este tipo de tiempo. Pero, como te dije siempre, tiempo, lugar y circunstancias. Sí, depende de todo. Hay casos, por ejemplo, de mujeres embarazadas en donde hubo un caso muy, muy sonado y que fue como un boom en el rubro forense, donde en Panamá una persona que estaba embarazada la privaron de su libertad, la llevaron, la encontraron 4 días después, ya en esta etapa de putrefacción avanzada. ¡Wow! Cañón. O sea, imagínate la velocidad de putrefacción. ¿Por qué? Porque se encontraba en un lugar cálido, húmedo y la encontraron en un sitio con mucha vegetación. ¡Wow! Entonces estaba cañón y hubo una expulsión fetal post-mortem, que es como lo que mucha gente lo conoce como parto post-mortem.
Wow, O sea, que obviamente. expulsa ¿Alguna vez ha habido un parto postmortem donde salga vivo el feto? Esto va a depender mucho de la vialidad si es que el producto puede ya vivir fuera. ¿Sabes? Ok, Es sí decir, está listo. Ajá, arriba de 7 meses puede. Y esto incluso se le puede hacer, pero como se le nombra como cesárea postmortem. Ok. Existen varios nombres, que es expulsión fetal postmortem, extrusión fetal postmortem, incluso parto postmortem o esa, la que te comenté, cesárea postmortem. Esa es como la parte en la cual son las que se ven, ¿no? Claro. O sea, Y ya el máximo nivel de putrefacción, por decirlo así, ¿cuál sería? Ya después de eso sigue la reducción esquelética, es como ya nada más queda la osamenta, los huesos y listo. Ya posteriormente la pulverización, que es cuando ya los huesos, dependiendo de la erosión del clima, se vuelven polvillo. ¿Cuánto puede pasar? De eso, no, hombre, pues de arriba del año hasta miles de años. Hay huesos que se encuentran conservados aún y tienen edad de miles de años. Sí, por X circunstancias se han conservado. Ajá, por eso las circunstancias, tú lo acabas de decir, ¿ves? Tiempo, lugar y circunstancias, dependiendo de eso. Ya, bueno, esos son los destructores. Los conservadores es dependiendo del clima siempre. Por ejemplo, en la momificación se da en causas de muerte por desangramiento, por ejemplo, hemorragias, que se deshidrata el cuerpo, deshidratación, lugares que son cálidos o con aire circulante, un ambiente muy seco. Esto puede hacer que un cuerpo se empiece a conservar. La piel se adosa a los huesos, se pega, se deshidrata y se conserva de esa forma. Puede durar muchísimos años. Ya las momias de Guanajuato las conozco. Claro, no, conozco hasta las de Egipto. Ándale, las momias de Egipto, efectivamente. Es esa parte. Posteriormente está lo que es el fenómeno de congelación, que es con las bajas temperaturas, pues puede un cuerpo conservarse. ¿Cuánto tiempo se puede conservar un cuerpo? Dependiendo de la congelación. Es como si tuvieras un bistec en el congelador. O sea, el tiempo que lo tengas ahí congelado es el tiempo que se va a conservar. Y es muy lenta la putrefacción. Hay gente que en el Everest utilizan los cadáveres que aún se ven conservados como métodos de referencia. Mira, ya pasamos al cadáver tal. Bueno, de ahí nos vamos para otro. Entonces, dependiendo de la exposición del frío. Hay posibilidad, igual esto está súper anormal, ¿no? Pero me causa curiosidad. ¿Hay la posibilidad de agarrar un cuerpo, congelarlo y después despertarlo? No, es imposible. Imposible. Sí, sé que sonaba fantasía, pero tenía que preguntar. Claro. Esto, fíjate, pasa porque el tejido, la sangre es un tejido. Entonces, al momento de congelarse, se cristaliza. Entonces, imagínate que en la vena, esta es la vena, y la sangre va pasando, se va congelando y se cristaliza, ¡pum! Empieza a dañar tejidos aledaños. Busca por dónde salir y... Haz cuenta que son cristales de hielo que penetran como si fueran muchas cuchillas. Y empieza a dañar al cuerpo, empieza a dañar a los tejidos, empieza a destruirlos y pues no puedes reparar ese tejido. Entonces no es posible que una persona se congela y vuelva a despertar. Vuelvas a despertarlo. Y existe necrosis. Por eso no sé si has visto que a los alpinistas a algunos les amputan los dedos de los pies. Eso es necrosis. Necrosis. Necrosis es muerte de tejido. Por tanto frío. Tanto frío, exactamente. Se les congela y se les amputa. Wow. ¿Cómo ves? Oye, y hablando de temas de congelación, yo el otro día estaba leyendo que tenían congelado a Walt Disney y que incluso hay otras personas poderosas que las tienen congeladas criogénicamente para revivirlas en un futuro. ¿Qué es el mismo tipo de congelación que llevan los cuerpos o no? Híjole, supongo, la verdad, desconozco qué tipo de tecnología hayan utilizado para poder realizar este congelamiento de estos tejidos de estos personajes. Pero supongo que en algún momento, en algún punto, probablemente podamos alcanzar esa tecnología para poder revivir a alguien de un sueño criogénico. Pero ahora mismo no lo creo posible. Pero pues sinceramente es algo muy interesante. Me gustaría que me pasaras también el artículo. Hay que investigar. Sí, habrá que investigar, porque soy ignorante en el tema, pero supongo que sí sería posible, pero durante mucho tiempo. Más adelante. Oye, también tengo otra duda. Platicas mucho sobre el cuerpo, ¿no? Y obviamente pues tú te dedicas a estudiar pues todos estos detalles que tiene el cuerpo, lo de descomposición, todo esto. ¿Qué pasa con el alma? ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú notas cuando un cuerpo ya no tiene alma? Fíjate que eso es algo un poco ambiguo
es algo que sí es extraño. ¿Sabes por qué? Se dice que tiene un peso de 26 Sí. punto 26 gramos, si no sé, 26 gramos o punto 26 gramos, donde se pesa antes y después de perder la vida y se dice esto. Pero hay otros, o sea, también una vez recuerdo que leí un artículo que decía que es el último respiro lo que se pesa. Entonces, como sabes, nosotros, el oxígeno es un fluido donde ocupa un espacio dentro de nuestro cuerpo, que son los pulmones. Entonces se dice que ese último respiro es lo que libera esa diferencia de peso. Ok. Entonces, mucha gente probablemente lo interpreta como la liberación del alma. Claro. Son cuestiones metafísicas que al menos dentro del ámbito forense no son aceptadas. No son aceptadas. No, Ok. la cuestión metafísica y toda la cuestión subjetiva de esta parte del alma o qué pasa después de la muerte, eso queda de lado por este Ok. lado. Sí, aquí todo tiene que ser con el método científico. Todo comprobable. Rigurosamente, sí, con un rigor científico comprobable, medible y nada de subjetividades. Incluso a los peritos criminalistas, a los criminólogos se les pide que no tengan ninguna inclinación religiosa. Claro. De ningún tipo, porque eso puede afectar la investigación. Imagínate que tú eres súper religioso y llegas a una escena donde es un ritual satánico. Claro. No, pues te afecta. Entonces va a haber como una discordancia y te va a afectar en el procesamiento de la escena. Sí, claro, totalmente. Que hablando de eso, ¿te ha tocado algo así? ¿Llegar a un ritual? Sí. ¿Sí? Sí. Era una persona que mató a 2 de sus hijas. 2 de sus hijas, sí las mató. Todo estaba así como con un lago hemático, es como una mancha, una alberquita de sangre, lo que después de algún tipo de ritual. No de un ritual, de una herida por apuñalamiento, de una hemorragia. Así se le llama, un lago hemático. Y esta persona dijo que había liberado a sus hijas de un demonio. Ajá, un demonio que se las había apoderado. Tipo el caso Mijangos. Okay. No sé si lo hayas... No, la Llena de Querétaro es una homicida que ella dijo que tenía alucinaciones como cristianas, se podría decir, y mató a sus hijos. Hace poco acaba de salir libre porque tardó como 15 años en cárcel, un poquito más. ¿Y esa vez mató a sus 2 hijas y las dio como en sacrificio o estaban apoderadas del demonio? El demonio, había velas negras. Eran como 4 velas negras en la esquina y eran, por ejemplo, una estaba a un lado y la otra como encima, como no sé si haciendo no sé si la posición del cuerpo era algo así o simplemente la cargó y la tiró o qué rollo, pero sí, fíjate, no me acordaba de esa experiencia. Ajá. ¿Y qué sentiste cuando viste eso? ¿No sentiste así como alguna presencia o algo? Compañero, sí. Pero yo no. La verdad no, es que debes de irte, pero así súper frío. De toparte con viejitos acribillados hasta niños, hasta mujeres con senos cercenados. O sea, tienes que tener la mentalidad tan fija y bien cimentada, si no te van a comer los nervios. Claro, obvio. A menos que pase como un peritaje de un colega de Tijuana. Fue un caso también muy sonado en donde atendió a su propia madre, el asesinato de su propia madre. Porque fue a comprar, eran como tipo 10 de la noche, fue a comprar, asaltaron la tienda, la señora se alarmó, le disparan, muere y era el único perito en turno. Entonces llega, abre y es su madre. Qué difícil. Y tuvo que hacerlo porque nadie podía más hacerlo porque nadie estaba en turno. Hay que tener la sangre fría. Hijo de su madre, imagínate atender el asesinato de tu mamá. Sí, no. Friegues. Wow. Está cañón. Sí, no. Está muy cañón. Sí. Oye, ¿tú crees que existe el alma o que no existe? ¿Tú en qué crees? Desde el punto de vista frío científico. Frío científico. Yo digo que no sé, la verdad no sé, no sabría decirte. Me entra en duda porque sí tengo y he leído cuestiones. Por ejemplo, hay un libro que se los recomiendo, se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Está buenísimo porque es una chava que tenía muchos problemas personales, ¿no? Va con un psiquiatra y el psiquiatra súper frío, metódico, científico, la somete a hipnosis y empieza a recordar vidas pasadas.
La chava tenía problemas para pasar pastillas. En su vida pasada murió en un tsunami. ¿Lo recuerda? Puede pasar las pastillas. ¿Sabes? Cura. Recuerda que, por ejemplo, tenía una cicatriz o una marca de nacimiento en un sitio. Recuerda su vida pasada, un apuñalamiento. Había muerto por un apuñalamiento en una guerra y era hombre, ¿eh? Órale. Había estado como más de 80 veces en el plano físico y estaba aprendiendo. O sea, las personas, por ejemplo, que eran conocidas, las mismas personas estaban en sus otras vidas. Por ejemplo, una persona cercana que es un hermano, a lo mejor en su otra vida fue un noviazgo. Claro. O su esposo. O sea, es como algo muy, muy, pero muy interesante. De verdad se los recomiendo. Okay, y eso me hizo dudar. Claro. Me hizo dudar porque el cuate es que ¿cómo algo que no es tangible puede tener esta repercusión? Y cómo esta chava pudo recordar con ojo de detalle cada cosa. Sí, claro. Entonces el cuate decía, es que yo con mis credenciales, con mis estudios, ¿cómo puede ser eso posible? Y ahí fue donde me entró la duda. Dije, ay, cabrón. Ahí es donde la ciencia no logra explicar la existencia del alma, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces no se puede explicar, pero está entre que sí y no existe, está entre ¿no? Porque, sí, ¿no? Porque sí hay, ¿cómo se puede decir? Pruebas de que el alma pues existe, ¿no? Como con este tipo de cosas, este tipo de vivencias. Y al mismo tiempo la ciencia dice, no tengo manera de comprobártelo, ¿no? No hay algo científico. Tangible, algo que... Sí está cañón, ¿eh? Sinceramente, si me preguntas, yo siento que sí hay algo después de la muerte, pero al momento de ver el cadáver, o sea, lo ves apagado. Claro. Haz de cuenta, es como si le bajaras un switch. Sí. Ves a un cadáver y puede estar como con los ojos entreabiertos y lo puedes observar y lo ves con una tranquilidad, una paz. ¿Has visto Hombres de Negro, la 1? Sí. Ya ves que se abre y hay un mini alien aquí. Ajá, sí. Pues siento que hay algo así, güey, ¿sabes? Okay. O sea, un ocupante que puede incluso apagar el switch y somos como un traje, ¿no? Sí. Si ya nos vamos a la cuestión de espiritual, tú vienes a este mundo a aprender, vienes a trascender, vienes a romper cadenas, vienes a romper patrones conductuales, vienes a ser una mejor persona para posteriormente irte a otro plano, ¿no? Claro. Y luego regresar si es que te toca, ¿no? Efectivamente. Si regresas es porque algo no aprendiste aquí, tienes que volverlo a aprender en la siguiente. Claro. Entonces, eso está cañón. La verdad es un tema incluso para otro podcast, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, es algo que en este momento mi respuesta es no lo sé. No lo sé, sí. No lo sé, esa es mi respuesta. Ok, no, me encanta quedarme con esa intriga, me encanta quedarme con los no lo sé, porque te intrigan más y es como con hambre de saber más. Ajá, o sea, déjame, meto para reforzar, es que cómo, o sea, la mente científica siempre cuestiona, pero esta mente te dice, mira, aquí hay testimonios, aquí hay esto, o sea, hay gente que ha vuelto de la muerte y ve esto. Te lo platicas. Y no solamente una, muchas. Muchas. No podría ser que todas estén locas, ¿no? Ajá, o que se hayan... vamos a morirnos a la misma hora y vamos a decir esto, ¿no? Sí, claro. Entonces eso está muy interesante. Por eso él no lo sé. No, está buenísimo. Exacto. Y la verdad, te quiero agradecer, Raúl, porque de verdad me parece súper interesante el tema. Desde que me enteré que existías o existía tu cuenta, dije, lo necesito platicar con él. Y Gracias. Qué padre poder platicar contigo, qué padre poder platicar de estos temas que a lo mejor mucha gente los puede ver como tabús, ¿no? Que dice, ay, no, qué feo hablar de esas cosas. Pero pues no tiene nada de malo hablar de la muerte. Todos vamos a morir algún día. Claro. Solo hay que saber hablarlo y tocarlo y tampoco despreciarlo, ¿no? Es parte de, y todos tenemos que aceptar a la muerte. Si le tememos a ella, pues todos vamos a morir algún día. Entonces, sí, claro. No hay nada como aceptarlo y verlo fríamente como lo que es, sí, la muerte. Es algo que tenemos seguro. La muerte. Es lo único que tenemos seguro. Así que si ya tenemos seguro a la muerte, pues, ¿qué estás esperando para hacer lo que más deseas, lo que más anhelas? Claro. Arriésgate, ¿sí o no? Sí, ¿no? Arriésgate, dile a las personas que amas, diles lo que sientes. Si te gusta una chica, díselo. No tienes por qué estar preso de tus miedos ni nada. Claro. Es lo único. O te puede pasar como lo que hablamos hace rato, ¿no? De que pierde la vida una persona, pero así. Ay, sí. Por cierto, fíjate, hace poco el papá de una amiga muy querido, este señor, perdió la vida saliendo de su trabajo. Él era militar, lo atropellan, pierde la vida. No me digas. Así. La vida se va así. Sí, claro. Entonces,
Hay que meterle. Sí, no, hay que vivirla. Hay que vivirla. Vívela. O sea, literal, yo les diría, vivan sus vidas. O sea, no estén esperando a que pase algo o a que alguien les diga qué hacer o cómo hacerlo o a ver si la otra persona me hace caso y yo mientras me espero. No, acciona, vive, porque el día de mañana no sabes si vas a vivir. Tampoco vas a pensar todos los días de, ay, hoy me voy a morir, entonces mejor voy a hacer las cosas. No, siempre mentalidad positiva, pero sí es importante siempre estar positivos y siempre positivos con la vida de vivir, de hacer, de crear, de contagiar a los demás de alegría y de siempre ir para arriba, porque como tú dices, uno nunca sabe cuándo va a despertar con el solecito, muy contento, con la cama y se va a dormir en una plancha fría. Efectivamente. ¿No? Qué duro. Sí, no, y pues las personas que en estos momentos a lo mejor están sufriendo un duelo por esa parte de la ausencia de una persona querida, pues simplemente desearles la mayor fuerza y pues igualmente había una vida por delante, sinceramente. Claro, sí, seguir adelante es lo más importante. Y yo, por lo pronto, feliz, agradecido de que estés aquí, Raúl. Qué chingón. Muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias también por el regalo. Sí, hombre. Wow. Espero que te guste, ¿eh? Sí, no, sí me gustó. Más porque es real. No es real, realmente no es real. Pero muchas gracias. De verdad, qué apasionante tema de las ciencias forenses. Sí, de verdad que me daría para estar aquí 3000 horas más platicando contigo, pero quiero que la gente poco a poco vaya digiriendo este tema, ¿no? Porque también igual es difícil de escuchar muchas cosas, sí, ¿no? Sí. Para mí no lo es, porque yo estoy claro de las cosas, pero yo siento que hay mucha gente que se impresiona fácil, ¿no? Con que le platiques una cosa y ya dices, ya no me cuentes más porque me voy a desmayar. Sí, se le hace muy pesado. Es muy pesado, es fuerte. La verdad, mi admiración para ti que tú has estado en esos lugares, en esas circunstancias, oliendo eso que ya me estás platicando, a lo que huelen los cadáveres. O sea, qué difícil situación, sí. Pero qué padre que te guste, que te encante, no el olor, vaya, que te guste sí. estas ciencias tan interesantes y que las estudies tan a fondo, porque de verdad esas cosas son lo que nos lleva a aprender más de nosotros mismos, ¿no? O sea, a decir, wow, ya sé cómo es este rollo de los embalsamamientos. Qué interesante, la verdad. Sí, hombre. No, muy pues, padre. No, muchas gracias a ti, Rayito. Pues qué bueno, qué padre que tengas esa inquietud y pues a seguir aprendiendo, porque este mundo tenemos para mucho. Y hay mucha tela de dónde cortar. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a averiguar ese rollo del alma. A ver qué onda. Déjenme aquí abajo en sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe o no existe el alma? ¿Qué opinan de todos estos temas? Y pues bueno, muchas gracias, Raúl. Es un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti, Rayito. Y pues bueno, amigos, pues muchas gracias por estar escuchándonos, estar viéndonos en Rayos X. Aquí estamos para ustedes y bueno, estamos en Apple Music, en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en todas las plataformas de podcast. Aquí estamos para ustedes y pues esperemos tocar más temas como este. Déjenme acá abajo también en los comentarios qué otro tema les gustaría que toquemos o a qué invitado les gustaría que traigamos. Estaría súper interesante. Y pues bueno, nos vemos. Muchas gracias, Raúl. Gracias, igualmente, Rayito. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Creamy. Adiós, nos vemos en otro capítulo de Rayos X. Adiós.